cuento. ¿Es puro cuento? ¿Es puro cuento? Conociendo lo extraordinario de la ciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Es Puro Cuento, donde aquí desmenuzamos todos los mitos y las creencias y dichos populares que forman parte de nuestra vida cotidiana. Acompáñanos a descubrir qué es puro cuento y qué sí es verdad. Desde las EMS de la Universidad de Guanajuato. Hola, ¿cómo están? Estamos desde el programa de radio Es Puro Cuento en la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya, que forma parte de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Denise Gamiño, estoy en el 5º semestre del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Tengo interés en estudiar la carrera de Derecho con especialidad para notario público. Y les presento a mis demás compañeros. Muy buen día, soy Paola Ikram del Bachillerato de Artes. Tengo interés en estudiar artes visuales en la Facultad de la Universidad de Guanajuato. Hola a todos, mi nombre es Rodolfo Trujillo Arroyo, estoy en el Bachillerato de Artes, me interesa estudiar artes escénicas y formarme profesionalmente como actor. Soy José Raúl Rodríguez Galván y estoy estudiando en el Bachillerato de Artes de Quinto A y me gustaría estudiar cinematografía en fotografía. El invitado de hoy es... Les presentamos al invitado de hoy, que es el doctor Daniel Vega Macías de la División de Ciencias Sociales y Administrativas del campus Celaya Salvatierra. Hola Denise, hola Paola, hola Raúl, hola Rodolfo. Gracias por la invitación al programa Es Puro Cuento. Bueno, pues abrimos con esta entrevista con la primera pregunta, que sería: ¿es puro cuento que cada vez hay menos niños en México? Efectivamente, eso no es un mito, aunque digamos desde nuestra percepción a veces vemos que las primarias están llenas, salimos a la calle y vemos muchos niños. En realidad, cada vez en México y en el mundo en general, pero digamos particularmente en México y hablando también en concreto en Guanajuato, cada vez tenemos menos hijos. Miren, en 1970, más o menos en la época en que yo nací, las mujeres en México tenían alrededor de 7 hijos por mujer, ¿no? Era una tasa de fecundidad muy alta, 7 hijos por mujer. Si ustedes le preguntan, chicos y chicas, a sus abuelos, a sus padres, seguramente tenían muchos más hermanos de los que tienen ahora. Ahora, en esta época, por alrededor de este año 2025, la fecundidad ha pasado de esos 7 hijos que había, ha pasado a 1.5 hijos por mujer en promedio. Si se fijan, ha sido un descenso muy grande. Es decir, mientras sus abuelas, sobre todo, tenían muchos hijos, pues lo que nosotros esperamos de generaciones como ustedes, o sea, lo que se espera en términos de proyecciones demográficas, ¿no? No en términos de lo deseable, sino en términos de proyecciones demográficas, es que ustedes estén teniendo entre 1 y 2 hijos por pareja. Lo medimos por mujer, pero en términos generales esperamos que haya pues máximo 2 hijos que estén teniendo ustedes. Entonces, no es un mito que cada vez haya menos niños. Algo que también me gustaría comentar al respecto, o sea, hablando de estos temas de la natalidad, es que, digamos, algo que sí, que si bien ha disminuido, pero sigue prevaleciendo entre la población muy joven, es que en México seguimos teniendo una alta fecundidad entre adolescentes. Entonces, todavía entre las mujeres entre 15 y 19 años, en México registramos alrededor de 60 nacimientos, con lo que esto implica, ¿no? Porque implica a veces detener o posponer o complicar los procesos educativos, incluso los procesos de socialización. Entonces, también ha bajado, pero sí sigue siendo como una tarea pendiente que tenemos como sociedad de reducir cada vez más la fecundidad que se da en edades tempranas. ¿Cómo afecta esto al estado de Guanajuato? Pues Guanajuato, miren, Guanajuato también ha estado disminuyendo su fecundidad, también, también estamos en una fecundidad, baja, aunque más alta que el promedio nacional. Es decir, si nosotros ubicamos a todas las entidades federativas, encontramos que Guanajuato se encuentra entre los estados que más niños tienen.
y niñas, pues, ¿no? Pero de todas maneras ya no es un indicador muy alto. Seguimos estando por debajo de los 2 hijos por mujer, que en términos demográficos no es exactamente lo deseable. A ver si me puedo explicar. Miren, en términos demográficos, en términos de lo que es lo deseable, ustedes me preguntan, bueno, pero en términos demográficos, ¿cuántos niños tendrían que nacer? Yo les diría, tendrían que nacer más o menos 2 hijos por mujer, porque digamos que eso asegura que las generaciones se vayan reemplazando. Se los trato de explicar de una manera más simple. Imagínense una pareja que tiene 2 hijos. Cuando ellos fallezcan, eventualmente en su vida, ¿no? Ellos van a dejar a 2 hijos, entonces como que quedan iguales. No sé si me explico. Nosotros somos 2, tenemos 2 hijos, entonces cuando nosotros dejemos este mundo, ¿no? Cuando fallezcamos, quedamos a mano, veámoslo así, con la demografía. Si nosotros tuviéramos 3 hijos y fallecemos, cuando fallezcamos dejamos, digamos, una persona de más. Pero si tenemos menos de 2 hijos, dejamos una persona de menos. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues que la población comience a ya no crecer, porque nacen menos personas de las que van falleciendo. Entonces, ahora que estamos ya en México por debajo del nivel de reemplazo generacional que le llamamos a ese indicador, ¿no? Que está alrededor de 2 hijos por mujer, pues puede tener implicaciones a largo plazo que la población ya no crezca, con todas las implicaciones que esto puede tener, por ejemplo, para la población económicamente activa, para la población de consumidores. Entonces, pues sí, este descenso de la fecundidad, digamos, al principio tiene, en términos sociales, tiene como consecuencias positivas, ¿no? Porque se reduce la carga de gente que está en la primaria, después la gente de jóvenes, pero a largo plazo sí podríamos nosotros experimentar como que la población de Guanajuato dejara de crecer e incluso que empezara a volverse eventualmente más pequeña. Bueno, entonces debido a este descenso de natalidad en el país sobre todo, ¿es cierto que la población está envejeciendo pues por la población que actualmente queda y ya no al ver tantas personas que nazcan, pues entonces la población está envejeciendo o ese es puro cuento? Pues esa es otra de las cosas que efectivamente no es puro cuento. Una población, digamos que por naturaleza se nutre de los nacimientos. Entonces, algo que quizás sea difícil explicar en un programa de radio, pero tal vez si hacemos un ejercicio de imaginación lo podríamos explicar mejor, es que si nosotros nos imaginamos una pirámide, ¿no? Si nosotros nos imaginamos una pirámide tal cual, un triángulo, imagínense, en la parte de abajo van a estar los niños, en la parte de en medio van a estar los jóvenes y en la parte de hasta arriba van a estar los adultos mayores. Véanlo así. Imagínense una pirámide, abajo los niños, en medio los jóvenes y hasta arriba los adultos mayores. Si lo vemos como una pirámide, pues hay más niños que adultos mayores. Pero con este descenso de la fecundidad que les comentaba, la parte de abajo de la pirámide se empieza a hacer más delgada y como además sobrevivimos cada vez más las personas por los avances en la tecnología, en los sistemas de salud, cada vez sobrevivimos más, pues esa pirámide, imagínense que se va de alguna manera invirtiendo. Imagínense que ese triángulo que tenemos, para hacerlo de una manera más sencilla, imagínense que ese triángulo que teníamos normal lo invertimos. Entonces ahora abajo hay pocos jóvenes, abajo hay pocos niños. En la parte del medio hay jóvenes, pero también cada vez menos, pero la parte de arriba de la pirámide de la población se va engrosando porque cada vez va habiendo más población envejecida. Miren, les pongo un ejemplo. Si ahora la población de 60 años y más son alrededor del 14% de la población en México, como 14 de cada 100 personas son adultos mayores, pues en unos 25 años ese porcentaje va a llegar a 25%, es decir, 1 de cada 4 mexicanos vamos, ¿no?, a ser un adulto mayor. Porque yo ya estaré en ese grupo, ya estaré engrosando esa parte de la pirámide. Entonces, es un cambio muy radical que nosotros tenemos en términos de estructura poblacional. Porque por una razón muy importante, Paola, Denise, Raúl, Rodolfo, miren, nuestro país durante mucho tiempo fue un país con muchos niños, con muchos jóvenes, ahora lo sigue siendo, pero es un país diseñado
para tener muchos niños y jóvenes. Así está diseñado nuestro país. Las estructuras educativas, la estructura de salud, la estructura de empleo está diseñada para ello. Pero si nosotros no vamos tomando las medidas necesarias como sociedad para prevenir ese envejecimiento poblacional, pues imagínense es el impacto que puede tener un país pensado para niños cuando vamos a tener muchos adultos mayores. Ustedes piénsenlo, imagínense que ustedes les encargan organizar una fiesta y ustedes organizan una fiesta de niños, pero en esa fiesta llegan adultos mayores. Les aseguro que las necesidades que ustedes tenían previstas no van a ser del todo cubiertas. Entonces, este proceso de envejecimiento en el que estamos pasando, no solamente como país o como Estado, sino son tendencias a nivel mundial, porque se da en la mayoría de los países tarde o temprano, pues representa uno de los grandes retos que tenemos en el país. Reacomodar los sistemas de salud, reacomodar nuestros sistemas de empleo, incluso nuestros sistemas educativos. También vamos a tener que ir pensando en cómo ofrecer a lo mejor carreras para adultos mayores enfocadas a que empiecen a estudiar a edades tardías. Tenemos que tener un replanteamiento muy importante como sociedad sobre lo que es nuestra estructura de población cada vez más envejecida. Así que eso efectivamente no es puro cuento. ¿Es puro cuento que cada vez habrá más mujeres que hombres en la población? Es que ahí yo te podría decir, es medio cuento. Okay. Porque, miren, curiosamente, aunque nosotros siempre, en nuestro imaginario como colectivo, ¿no? Siempre pensamos que nacen la misma cantidad de hombres que de mujeres. Siempre creemos eso, ¿no? Cuando nos preguntan qué creemos que va a ser niño o niña, siempre decimos, bueno, pues puede ser 50% y 50%. Bueno, estadísticamente eso no es así. Nacen ligeramente más mujeres que hombres. Si ustedes un día quieren ganar una apuesta, mejor digan que va a ser niña, porque van a tener ligeramente más probabilidades de acertar, ¿no? Porque sí nacen, pero son muy poquitas más mujeres las que nacen. Entonces, en términos generales, está equilibrado, pero efectivamente sí nacen más mujeres. Entonces ya nacen más mujeres, pero después hay ciertas edades donde la mortalidad en los hombres, sobre todo en los jóvenes, es más alta, ¿no? También a veces por conductas de riesgo, por muchas cuestiones, pero también las tasas de mortalidad entre hombres son en ciertas edades entre jóvenes más altas. Después, en ciertas edades las de las mujeres las tasas de mortalidad son más altas, sobre todo las que tienen que ver con la mortalidad materna, ¿no? Por cuestiones derivadas de la fecundidad también pues hay mujeres que fallecen. Y también digamos que algo que afecta que haya más mujeres es que en países como el nuestro es que también los hombres migran más. Entonces si ustedes van haciendo esa suma, ¿no? Ustedes van a ver que hay más mujeres al principio y como que además se van conservando más, vamos teniendo menos hombres, ¿no? Pero no es tan drástico, ¿eh? O sea, lo que digo es, lo que les comentaba es medio cuento porque no es tan drástico. Pero sí, hay más, vamos eventualmente a tener más mujeres. Pero lo más importante es que las mujeres sobreviven más. En promedio, hay muchas explicaciones que si quieren podemos platicar de ellas, pero en promedio las mujeres sobreviven 5 años más que los hombres, ¿no? Se han dado muchas explicaciones al respecto, desde que los hombres tienen más conductas de riesgo, tampoco se ha comprobado que eso afecte la mortalidad, por ejemplo, entre adultos mayores, pero también hábitos de consumo, por ejemplo, más riesgosos para la salud, más consumo de alcohol, de tabaco, tampoco se ha comprobado que eso sea efectivamente. Una de las hipótesis que hay, que es ahora más clara, es que la naturaleza pues hizo más resistente a las mujeres, ¿no? Por lo mismo que ellas son, a final de cuentas, las que tienen los niños, la naturaleza las hizo de alguna manera más resistentes, entonces sobreviven alrededor de 5 años más. Entonces, si ustedes van sumando todo eso, llega un momento en que efectivamente sí hay más mujeres, pero no radicalmente. Yo les diría, es ligeramente más la cantidad de mujeres que
que de hombres. Y también puede variar, ¿no? En lugares donde hay mucha migración, pues si hay, por ejemplo, pueblos donde hay la mayor cantidad de personas que viven en esos pueblos son adultos mayores, son mujeres, son niños muy pequeños. Hay muy pocos hombres, por ejemplo, en ciertas localidades de Guanajuato, por ejemplo, que es de los estados que tiene una intensidad migratoria más alta. Y por ejemplo, de estas comunidades en las que nos habla, ¿qué repercusiones puede tener el hecho de que haya más mujeres que hombres? ¿Puede tener alguna consecuencia negativa o es puro cuento? Pues sí, la verdad es que sí, digamos, estos desequilibrios en algo que llamamos el índice de masculinidad. El índice de masculinidad es la relación que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Por cada 100 habitantes, ¿no? Pero sí tiene efectos, ¿no? Por ejemplo, China tuvo una política de población que le llamaron la política de población del hijo único. Esa política de población del hijo único prohibía a las parejas, durante la Revolución Cultural China, le prohibía a las parejas tener más hijos. Si las parejas tenían más hijos, les cobraban más impuestos, pagaban multas. Entonces, las parejas en China empezaron a tener, pues solamente un hijo. Pero por su cultura, ¿no? Preferían tener un hijo varón por cuestiones básicamente culturales, ¿no? Porque era más valioso para las parejas chinas tener un hijo varón que una niña. Desafortunadamente esa política de población fue desastrosa porque las maneras en que se conseguía eso, pues a veces eran políticas de población muy drásticas. Por ejemplo, abortos selectivos, ¿no? Si veían que iban a nacer una niña, pues se abortaba. Si veían que iban a nacer un niño, se continuaba adelante con el embarazo. Así, de ese tamaño el desastre en China. ¿Qué pasó? Que nacieron mucho más niños que niñas. Y ahora tienen un desbalance muy grande, incluso en algo que los demógrafos llamamos, y que a lo mejor les llama la atención, pero el mercado matrimonial, así le llamamos, que es el mercado de formación de parejas. Pues ahora en China hay muchos hombres y hay pocas mujeres, y hay un desbalance en esta formación de parejas porque está completamente desbalanceado y ha tenido unas consecuencias muy fuertes incluso para las relaciones entre las parejas. Y en México, por ejemplo, no ha sucedido eso, pero la migración, como les decía, sobre todo la migración sí ha tenido un impacto en un desbalance en ciertos lugares en el índice de masculinidad, es decir, que tenemos ciertos lugares donde hay más mujeres que hombres. Comunidades sobre todo que tienen una profunda tradición migratoria, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Pues tiene muchas consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias, primero, veámoslo en este orden, al interior de las familias, ¿no? Porque el peso de todas las decisiones familiares, el peso de muchas cuestiones que se arreglan en el hogar, en pareja, pues recae en las mujeres, muchas de esas responsabilidades, ¿no? Tiene también, digamos, consecuencias en el mercado laboral, pues falta ese componente de hombres que digamos que trabaje en empleos que han sido, digamos, tradicionalmente ejercidos por los hombres. Entonces, y también tenemos, digamos, un desbalance general también en esta parte de formación de parejas. Sí tiene un impacto importante estos desbalances en los índices de masculinidad. Hablamos sobre la migración. Si hay un problema con un desbalance tanto en la población como podría tener en la economía, ¿es puro cuento que si hay muchos inmigrantes en un país afecta a dicha economía? Pues, digamos, no es puro cuento, pero quizá es un cuento mal contado. Porque, digamos que afecta, pero, digamos, las evidencias más palpables es que afecta de una manera positiva. Ajá. Por ejemplo, en Europa, que ya tienen unas estructuras de población por edad muy envejecidas, pues, vean, por una parte, ya no tienen mucha gente que trabaje, porque ya mucho de su población pues está en edades avanzadas.
pero necesitan gente que trabaje, ¿no? Sí. Porque necesitamos comer, necesitamos productos, ¿quién va a hacer eso? Si no hay población joven, pues llegan los migrantes y ellos son los que ocupan esas plazas, por una parte. Por otra parte, en lugares donde incluso habiendo población joven no se ocupan esos puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque hay puestos de trabajo que no quieren hacer las poblaciones locales. Por ejemplo, no quieren pasarse 12 horas al rayo del sol en el campo, no quieren estarse 12 horas en la fábrica, Hay muchos trabajos que la población local, la población de los países desarrollados, que es a donde van los flujos migratorios, no quieren hacer. ¿Quiénes hacen esas actividades? Pues las van a hacer la mano de obra migrante. Entonces, claro que tiene un impacto, pero tiene un impacto, veámoslo desde el punto de vista económico, un impacto positivo, porque en muchas poblaciones los migrantes son quienes, digamos, están moviendo la economía. Un caso muy fácil que tenemos a mano es la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, ¿no? Por ahí había una película que se llamaba Un día sin mexicanos, que habla justamente de esa película, de todas las consecuencias que tendría económicas de que no hubiera migración, ¿no? Pero también tiene otros dos impactos positivos. Un impacto positivo que tiene en términos demográficos también es en la natalidad. En muchos países, sobre todo europeos, su natalidad está descendiendo, comenzó a descender mucho antes que en la población mexicana, y entonces sus poblaciones comenzaron a decrecer. Por ejemplo, en Francia, en lugar de que cada vez hubiera más franceses, cada vez hay menos franceses, ¿no? Porque sus poblaciones cada vez se van disminuyendo. En España pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando llegan inmigrantes que vienen de países que tienen tasas de natalidad más altas? Pues llegan esos inmigrantes y ayudan a que se reponga la natalidad de los países. Entonces tiene un efecto positivo en el crecimiento de la población. Ajá. Y otro efecto que también es muy importante y que yo creo que también es positivo es toda esta multiculturalidad que va enriqueciendo los países. O sea, ningún país es completamente cerrado. El mundo se ha formado de migraciones. Las migraciones han ocurrido desde siempre. Y eso ha hecho del mundo lo que ahora somos, ¿no? Nosotros somos una población mestiza, pues por procesos migratorios que hubo. Y la riqueza cultural que tiene México, tanto esa riqueza cultural prehispánica como después la hispánica, es lo que ahora hace que estemos hablando en español, que nos comuniquemos de esta manera. Entonces tiene esos efectos positivos. Aunque miren, si bien es cierto, también la multiculturalidad no es fácil de gestionar. Entonces también, pues muchas veces los procesos migratorios no son fácilmente asimilables por la población. Se tiene el mito de que vienen a robarse los trabajos, nuestros trabajos, vienen a usar nuestros sistemas de salud, no pagan impuestos, vienen a acabar con nuestras culturas. No es fácil gestionar la multiculturalidad. Pero yo les puedo decir que en un balance, pues la migración es positiva para los países que reciben migrantes. La migración, entonces, es tan antigua como la condición humana. En este momento los migrantes son los que hacen el trabajo y crece la fuerza laboral. Pero entonces, ¿es puro cuento que solo existe la migración por trabajo? Sí, efectivamente, eso sí es puro cuento. Digamos que uno de los componentes más grandes que tiene la migración es las migraciones que llamamos de tipo económicas, la gente que se desplaza para buscar trabajo. Pero no solamente hay esa migración económica, hay otro tipo de migración, digamos que es uno de los que más ocupan los estudios migratorios, que es aquellos migrantes que llamamos refugiados. Uh-huh. Migrantes que se desplazan de sus países de origen, pero porque en sus países están amenazados, donde se amenaza su vida. Entonces, eso hace que la gente migre. A veces también se une un componente económico, pero el simple hecho de ver amenazada tu vida o la de tu familia y tener que emigrar hace que efectivamente pues mucha población migre por cuestiones sociales, y es a lo que llamamos refugiados, y es un fenómeno que también está creciendo en el mundo. Bueno, hablamos sobre los beneficios y
las dificultades que presentan los países receptores de migrantes, pero ¿qué hay de los países como México, de donde migran los migrantes? ¿Qué de esos países hay mayores beneficios o presentan más dificultades? Pues miren, efectivamente, yo creo que tiene tanto beneficios como cosas que no son tan positivas. Voy a empezar por lo segundo. Las cosas que no son positivas es que, si bien hay mucha gente migra por gusto, o sea, la gran mayoría que migra en nuestro país, y que estamos hablando de alrededor de 13 millones de migrantes que tenemos en Estados Unidos nacidos en México. Son alrededor de 13 millones de personas. Gran parte de esas personas no querían dejar sus países, no querían dejar sus familias, no querían dejar sus cosas, no querían arriesgarse a cruzar la frontera de manera ilegal. No lo querían. Es muy difícil pensar que haya sido simplemente por un espíritu aventurero. Se hace por necesidad. Entonces, la migración tiene esa parte que se ha llamado el drama de la migración, donde quedan familias desestructuradas, donde quedan muchas comunidades que se van vaciando, donde muchos migrantes mueren en la frontera, donde muchos migrantes son deportados, sufren malos tratos. Tiene ese componente, digamos, para los países que envían migrantes, tiene ese componente que no podemos soslayar. Pero, por otra parte, también nosotros tenemos que ver que los migrantes, cuando abandonan México, por ejemplo, envían muchas remesas, envían mucho dinero a sus comunidades de origen, a sus familias. Muchas de las familias en Guanajuato, en Jalisco, en Zacatecas, viven de las remesas. Muchas comunidades se nutren de las remesas. Entonces, para los países que envían migrantes, pues también tienen un beneficio económico que es muy palpable. Las remesas en México es uno de los principales ingresos que tenemos como país. Entonces, digamos que tiene esas dos partes, además de que también tiene beneficios culturales. La gente que va a Estados Unidos y que eventualmente regresa viene también con otras dinámicas de trabajo que también importan no solamente capital económico, sino capital humano, capital cultural. Claro, la innovación de sus ideas. Exactamente. Muchas gracias por su participación. Con esto concluimos la entrevista. No, pues muchas gracias a ustedes cuatro, a Paola, a Denise, a Raúl, a Rodolfo, y espero que hayamos visto si algunos aspectos demográficos son puro cuento o efectivamente son realidades palpables. Muchas gracias por su oportunidad, por estar aquí, por hablar acerca de estos temas que pues actualmente nos involucran a todos. Todos tenemos un familiar migrante, por lo menos la mayoría de los mexicanos. Gracias. Lo esperamos nuevamente en la sede centro de la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya, patrocinada por la Universidad de Guanajuato, que nos vuelva a dar esta oportunidad para investigar y aprender más sobre este conocimiento que es tan importante para nuestra sociedad actual. Somos jóvenes, después de todo, somos parte de esa población que tiene que crecer. Claro, y al contrario, muchas gracias, y agregar que la demografía está en el día a día de nosotros y que es una disciplina que es muy interesante aprenderla, aunque tengamos otras profesiones, es algo que nos va tocando. Y sobre todo muchas gracias por su tiempo y por dejarnos hacer esta entrevista. No, al contrario. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Eureka. También puedes escribirnos todas tus dudas, comentarios o mandarnos saludos al número 473-152-8067. ¿Es puro cuento? 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 Conociendo lo extraordinario de la ciencia. Conociendo lo extraordinario de la ciencia. Coproducción. Colegio de Nivel Medio Superior. Radio Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Universidad de Guanajuato.